¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar en contacto con ustedes. Saludos al equipo. Bueno, el rosarino, de Rosario, Antonio. Sí, Este, sí, me suelo comer las heces, así que bueno, a veces hago un esfuerzo supino, pero a veces mm, no lo consigo. pero hay rosarinos que por ahí meten las S donde no van también, ¿no? Como para no parecer tan santafesinos. Yo creo que es el miedo, porque a veces uno para no comerse las heces tiende Claro, a Ay, meterlas las dice de más. forzadamente, entonces, claro, claro, claro. exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, Antonio es bueno, un periodista de Rosario a quien yo sigo y también admiro porque tiene una visión política de la realidad, no diría objetiva porque eso no existe, la subjetividad nos Ujú. cruza, pero sí histórica. A ver, si lo tenés que analizar, vamos a suponer, Antonio, que dentro de 10 años se estudia en la escuela esta elección, ¿no? Que ocurrió ayer. Ujú. Este momento de la Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo verías? Y yo creo que es un momento muy particular. Lo compararía con la elección de 1946, Ujú. donde pierde la fórmula Enrique Tamborini y José Mosca Mm. contra la fórmula Perón-Quijano. Ujú. Ahora vos me dirás, pero en aquella época el peronismo justamente es el que gana, digamos, ¿no? Sí. Eh, acá la cosa es diferente. Pero ¿sabés por qué lo relaciono con eso? Porque nunca hubo un momento de la historia, sacando ese, el de 1946, donde la Unión Democrática llevaba a Enrique Ujú. Tamborini y José Mosca, donde todos los poderes concentrados apoyaran a un candidato. Porque vos tenías los organismos internacionales, los principales medios económicos internacionales con The Economist a la cabeza, Mm. la embajada La estadounidense, embajada, claro. el sionismo en la Argentina, digamos, a través de su principal operador Mario Montoto, que también tiene relaciones con el marido de Bullrich, pero eso es para otro cantar. Pero después, la Iglesia Católica, o al menos el sector preponderante, nunca se vio, hasta incluso hay que retrotraerse a las marchas contra Perón en 1955, nunca se vio que en una marcha hagan campaña por un candidato, que fue lo que hicieron ahora, o contra un candidato, en este caso contra Javier Milei. Después tenías organizaciones de derechos humanos, organizaciones por los derechos de las mujeres, sindicatos y la famosa burguesía nacional o empresariado argentino, diría José Luis Espert, que hoy Ujú. está con Juntos por el Cambio, que gusta hacer negocios con el Estado. Nunca se había visto en la historia un candidato tan apoyado por los poderes concentrados. Mm. En el caso de Massa, digo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, incluso yo también hacía el análisis que desde el punto de vista cultural, a mí también, por ejemplo, sectores o mismo, no apoyaría a Massa, pero sí diría, me da temor mi ley, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, ¿no? De lo que puede ser lo que viene, por ejemplo, ¿no? Pero también eso, no sé si el establishment también cultural, diría, entonces, le agregaría. A ver, para seguir con la imagen, Mm, si hay alguien que hoy es contracultural en la Argentina, es Javier Milei. sí. ¿Y por qué es contracultural? Si uno puede pensar, bueno, siempre lo contracultural fue de izquierda, fue Mm, progresista, mm, es que hoy, y desde hace tiempo, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel mundial, desde que los progresismos o cierta izquierda, algunos podrían filiar como socialdemócrata, tomaron el Estado o llegaron al Estado, vía democrática, no estamos ujú. hablando, la derecha ha tenido que buscar un nuevo lugar. Ya no tiene el partido militar, como tenían en otra época, acá en la Argentina, por ejemplo, que participaban activamente en política y si no les gustaba, tumbaban un gobierno. Mm. Ya no tiene el partido militar y tiene que buscar otras vías. Bueno, Juntos por el Cambio no le funcionó. Y van con Milei, que va contra el sistema. Alguien creado por el sistema, Claro. cual Bernardo Neustadt de esta época, Sí, sí, para sí, sí, sí. difundir la idea de que el capitalismo argentino, así como iba, no iba bien y había que generar algún cambio, esto es, abrirse a los mercados, pero después se independizó Javier Milei, digamos. Así que si hay un candidato, y vuelvo a la imagen del principio, que Ujú. fue contra el sistema, hoy fue Javier Milei. Y esa idea de ir contra el sistema a veces te hace cometer errores tontos, o desatinos, errores no forzados, dirían en el Ujú. tenis, de pronunciar cosas que son impronunciables en el marco de la campaña política, ¿no? Como por ejemplo esta alusión a la homosexualidad
en comparación con enfermedades que tienen que ver con trastornos mentales, o la alusión justamente de Alberto Venegas Lynch, un excelente intelectual del ámbito liberal, pero que no entendía que hay cosas que vos en campaña no lo podés decir, así lo diga a título personal, como es, voy a romper relaciones con el Vaticano en un país donde el más del 80% de la población es católica, quizás no practicante, pero es católica. Claro, pero no te metas con el Papa, digamos, no es católica, pero no te metas con el Papa, sería. Exactamente, no te metas con la cabeza de la institución. Que incluso Milei de alguna manera recoge hilo ahí en el debate, pero bueno, o sea, esta cuestión de que, bueno, como somos liberales y somos todos libertarios, cualquiera puede decir cualquier cosa, y no es tan político para una organización y para una elección. Una cosa es jugar a ser border, claro. Yo me hago el loco, me hago el malo, sí. Y hasta queda bien hoy en redes sociales, y otra es ya pasarme para el otro lado y ser loco verdaderamente. Eso es lo que pensaron muchos sectores medios, a ver, que no tienen nada que ver con el peronismo, e incluso desencantados con Juntos por el Cambio, pero decían, a ver, pero ¿le vamos a dar la economía a este muchacho? Digamos, ¿con qué apoyos en el Parlamento? ¿Con qué apoyos a nivel de gobernadores? ¿Con qué apoyos en el mismo empresariado? Porque acá me parece que estamos también en un momento muy particular de Argentina donde estamos sincerando qué tipo de capitalismo queremos. ¿Queremos un capitalismo de libre empresa como existe en algún país? Si es que existe, porque hay toda una discusión al respecto. Claro. ¿O queremos un capitalismo de amigos? Bueno, me parece que lo que tenemos acá es un capitalismo de amigos, pero hasta ahora nunca lo hemos sincerado. Bueno, la gente y el empresariado, la gente de clase media, el empresariado pyme principalmente, esto lo sabe. Entonces dicen, no le podemos dar el control de la nave en un momento como este a un loquito como Milei. Claro, aparte, incluso, a ver, cuando se habla de la campaña del miedo, yo digo, sí, puede haber alguna campaña en miedo, pero, a ver, la campaña del miedo surgía de Milei, no surgía, a mí no, la verdad no me daba miedo, o sea, no me daba miedo a partir de lo que puede llegar a decir, digamos, el masismo o el kirchnerismo, sino de las propias expresiones, ¿no? Que incluso yo, la verdad, en un principio, y lo sigo pensando, que Milei vino a traer una serie de cuestionamientos al Estado, a ciertas verdades reveladas, que lamentablemente no se van a poder aprovechar, me parece, por esta misma cuestión, ¿no? Este Estado, esta educación, esta salud, no es que está bárbara. O sea, eso, digamos, ¿quién puede defender a capa y espada la situación o la construcción del Estado fuera de lo que es el clientelismo, por ejemplo? ¿Quién lo puede defender a capa y espada? Yo recién hablábamos con Laura fuera de micrófono, que decía, bueno, claro, también es real que para Massa es fácil oponerse al discurso de Milei, o sea, claro, al del arma, al de los órganos. Si tenés que ir un poquito más profundo sería más difícil. Exacto, y además es muy interesante lo que vos decís. Criticar lo que hoy tenemos no significa adscribir al fin claro, del Estado presente, si es que existe hoy la idea del Estado presente, o a la justicia social. Solamente significa marcar las deficiencias de lo que hoy tenemos, porque además, a ver, pagamos impuestos, dirían los sectores medios, pagamos impuestos, entonces tenemos derecho al pataleo, porque no es una democracia esto. Vuelvo al tema de la campaña del miedo. Creo que hubo una apelación a eso. Sí. De hecho, en el caso de Massa, vinieron consultores brasileros que participaron de la campaña de Lula contra Bolsonaro, recordarás, el ENAO, ¿no? No. Sí. Y la idea era esa justamente, filiarlo a Massa con una suerte de líder socialdemócrata que se iba a poner a la locura de Milei. Tuvieron que trabajar bastante para eso, ¿no? Porque recordemos que Massa es alguien que viene de la UCD, alguien que siempre estuvo muy referenciado en la centro derecha de la Argentina, pero no obstante pudieron construir esa imagen de líder progresista, un Lula local, si uno quiere, en comparación con Javier Milei. Y aquí algunas cuestiones. Una, el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque las encuestas daban fehacientemente de que buena parte del voto de las mujeres iba a Massa. Claro. Asimismo, como lo dijo Página 12, 8 de cada 10 jóvenes que votaban a Milei eran hombres, o son hombres. Bueno, en primer lugar, el voto femenino. Y después,
En segundo lugar, volviendo al tema eclesial, algo muy interesante que hoy tiene que ver, en el caso de Francisco, con esta visión del medio ambiente, de lo verde, de Laudato Si, de protejamos el medio ambiente, que fue lo que intentó expresar Massa contra un Milei que decía, bueno, yo no tengo problema si hay que contaminar ríos, no tengo problema si hay que privatizar tal cosa. No creo en el cambio climático, no creo en la Agenda 2030. Exactamente. Creo que funcionó muy bien en ese sentido la campaña de Massa contra Milei, ¿no? En un todo nada. Ahora, te pregunto, no sé si vos lo verás más o menos. Ayer cuando aparece Massa, ¿no? En un momento, aparece Massa y hay yo como no le creo a Massa, tengo esta cuestión de que pudo haber estado realmente emocionado, pero no lo veo. Pero hay un gestito de plegaria, cual emoticón, ¿no? Sí. Que yo lo veo, porque aparte estuvo muy presente el discurso del Papa, o de Francisco más que del Papa, de Francisco, el Papa argentino, ni más ni menos. Estuvo muy presente en su línea, ¿no? O sea, ese gestito a mí dije, bueno, va por ahí. Sí, digamos que la política argentina es muy cambiante. Cristina estaba en contra de Bergoglio, claro. Y cuando Bergoglio pasa a ser papa, de un día para otro acá pasamos al país religioso. Y Massa mismo había tenido muchas diferencias con Jorge Bergoglio en su momento, pero parece haberlas dejado de lado, y el Vaticano, digamos que también borrón y cuenta nueva, ¿no? En ese sentido... A ver, nadie le va a enseñar de política a Francisco. Exactamente, no, exactamente, ni de geopolítica, no, digamos que él pasó por Guardia de Hierro, una organización muy interesante que conducía el gallego Álvarez, Alejandro Álvarez, que si hay algo que eran buenos en ellos era en el análisis geopolítico de las situaciones que tenían que ver con la Argentina, pero a nivel mundial también. A ver, la nota que dio a Telam días pasados, el Papa Francisco, cuando hace bastante tiempo que no hablaba con Telam ni con otros medios, hablando contra esos encantadores de serpientes, en este caso humanos, era un guiño explícito a Sergio Massa, ¿no? Evidentemente, contra Javier Milei. Aunque hay que decir algo, acá en Rosario la Iglesia ha jugado con el sector de Javier Milei, y a nivel diputado nacional también. Exactamente, acaban de insertar un diputado nacional y aquí han insertado 2 concejales en Rosario. O sea, es una iglesia, como siempre, que como buen inversor, hablando en términos financieros, pone los huevos en varias canastas. Ahora, a nivel oficial, la iglesia está con Massa. Claro, sí. Interesantísimo, porque aparte esto también lo habíamos hablado, nosotros acá dimos cuenta de también la que creo que entró fácilmente, Rocío Bonacci, que también nuestra manicura joven que descubrió la política a los 19 años creando un partido político. Era la hija del empresario mediático, justamente. Empresario mediático del transporte también, el señor Bonacci. Pero bueno, Antonio, la verdad muchas gracias por este análisis. Yo sabía que nos ibas a aportar desde ese lugar. Esto que contás con respecto a cómo se mueven ciertas cuestiones, ¿no? Acá también habría que ver, esto no lo sé, seguramente vos estás más cercano, pero así como en Brasil parte de la elección se definió con los evangelistas, ¿no? Por parte de Lula, acá también juega el evangelismo, por ejemplo. ¿Tenés idea de cómo jugó? Juega el evangelismo, y por lo que he podido hablar con referentes del sector, esto no te lo van a decir públicamente, pero estuvieron con Milei. Hay algunos que ya estuvieron junto a Mayoraz en ese movimiento pro vida, en su momento, en ocasión del debate del aborto. Pero además otra cosa, hoy el principal sector que tiene que ver con el evangelismo es del pastor Gione, que forma parte del equipo de Maximiliano Puyaro, que es diputado de ese sector, y que lo tuvo a Puyaro días pasados, saliendo en una foto, como persignándose, digamos, ¿no? En una suerte de oración que hacía Puyaro, que pegó mucho en las redes sociales. Hay indicios de que hoy el evangelismo está jugando muy duro en la política y le está ganando espacio al catolicismo. ¿Por qué? Porque respecto a determinadas cuestiones es tajante. Respecto al aborto, respecto a la homosexualidad. Cuando Francisco es ambiguo, el evangelismo dice sí o no, blanco o negro. Y en ese sentido están jugando con Puyaro.
Yo creo que ellos estuvieron detrás de esa jugada de Puyaro cuando él dice que podía votar en un balotaje eventualmente a Milei. Hay que preguntarle a Puyaro si sigue pensando lo mismo ahora. Y evidentemente participan de la política desde el sector de los liberales o libertarios. Sí, incluso, claro, yo creo, no lo sé, y después te voy a contar algo, de paso se van a reír mucho de esto, que no lo sé ni yo, la verdad. Pero hay una defensa de Santoro, que es su amigo personal, ¿no? De Puyaro, luego de que fue atacado en la arena por Milei. Sí, bueno, etariamente tiene mucho que ver. Santoro se lo dice en el ámbito radical últimamente muy relacionado a Cotino Siglia, que fue quien estuvo detrás de la candidatura de Puyaro. Recordemos que Evolución es el espacio que tiene que ver a nivel nacional y encaba principalmente con Juan Nosiglia, que es hijo del Cotino Siglia, Enrique Cotino Siglia. Y aparece Puyaro como la principal fuerza para candidatearse a presidente, digamos, porque ¿qué otro candidato hay? Lustó cayó en desgracia, Negri es una persona mayor, digamos, no quedan exponentes. Es más, te diría que los únicos que tienen la posibilidad de resucitar a Juntos por el Cambio después de esta elección son Maximiliano Puyaro y Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Y en ese sentido, Puyaro sabe que tiene que abrir el juego hacia sectores no necesariamente cambiemitas o de Juntos por el Cambio, y Santoro aparece como una opción. Te tiro un dato. Luego de esa frase de Milei, otro sector con el que se enemistó totalmente de forma gratuita, como es el de la universidad. Recordarás que en el debate Milei dice, bueno, y habla de los radicales que tienen el curro de las universidades públicas, con palabras textuales. Bueno, eso pegó de tal manera que hace días vino Leopoldo Moró a la ciudad de Rosario, alguien que no tenía nada que ver con el radicalismo, incluso estaba con el kirchnerismo, pero vino aquí a la Facultad de Medicina y hubo radicales que estaban con Bullrich y radicales que no tenían que ver con el kirchnerismo. Bueno, se habla de relación, se habla de vínculos en el último tiempo entre Puyaro y sectores radicales en los que podría justamente caber Santoro. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, Pablo. Un gran abrazo al equipo. Un gran abrazo. Era Antonio Batemarco, periodista de Rosario.